Siempre he creído que las palabras son poderosas. Desde pequeño, escribir era como una segunda piel para mí. Mis cuadernos estaban llenos de sueños, historias y alguna que otra reflexión sobre la vida. Nunca pensé que ese don se convertiría en mi salvación o en mi perdición. Pero aquí estoy, enfrentando una de las tormentas más oscuras de mi vida. Fue un miércoles cualquiera, y la oficina estaba saturada de murmullos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, mientras intentaba concentrarme en un proyecto. Fue entonces cuando noté a Carlos, un colega que siempre había estado en la sombra de mis logros. «Oye, ¿has visto el correo que se filtró?», me preguntó con una sonrisa burlona. La sensación de alerta recorrió mi cuerpo como un escalofrío. «¿Qué correo?», respondí, intentando ocultar mi creciente ansiedad. Carlos se acercó, susurrando con un tono que mezclaba celos con alegría. «Ese en el que hablas de Ananse está paseando por toda la oficina, amigo». Mis dedos temblaban al sentir un vacío en mi estómago. Ana era una colega, alguien con quien compartía más que un par de risas. La idea de que un correo íntimo, un mensaje que nunca debió salir de mi bandeja de entrada, estuviera circulando como un secreto sucio era aterradora. El caos empezaba a desatarse y la angustia fue como un rugido en mi pecho. La jornada laboral se convirtió en un espectáculo de miradas furtivas y susurros. «No es cierto, esto no puede estar pasando», me repetía mientras intentaba concentrarme. Recordé las palabras de mi madre: «A la verdad siempre saldrá a la luz». Pero, ¿y si esa verdad me destrozaba? Me dirigí a la sala de descanso, donde un grupo de compañeros debatía acaloradamente sobre el chisme. La ansiedad me llenaba como gasolina en una hoguera. «Es solo una broma, gente», exclamé, pero la risa irónica de alguien detrás de mí me hizo girar. Era mi amigo Javier, pero su mirada era distante. «A veces las bromas se vuelven en tu contra», dijo con un tono que me sonó a advertencia. La traición ya no era solo un concepto. Estaba palpando cada rincón de la sala. Mientras luchaba por averiguar quién había orquestado esto, me topé con Esteban, un informante inesperado. «Yo sé quién lo hizo», dijo con voz baja, como si hablara sobre algo peligroso. Me detuve en seco, el sudor corriendo por mi frente. «¿Quién?», pregunté, la esperanza brotando en mis labios. Pero su respuesta fue un laberinto de complicaciones. «No es tan simple, prepárate, porque las consecuencias son imprevisibles». Las horas se convirtieron en días, y cada día que pasaba, la ansiedad pesaba más. La oficina, que alguna vez fue mi hogar, se transformó en un campo de batalla. Las emociones estaban a flor de piel, y mi mente solo podía pensar en una cosa: la búsqueda de la verdad. Mientras tanto, esa verdad se convertía en una sombra cada vez más esquiva. Antes de seguir en esta revelación impactante, una rápida alerta para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que verifica si aún estás suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, regresando al momento crucial, con la adrenalina golpeando en mis venas, decidí que era hora de usar las mismas herramientas que me habían traicionado para darme una ventaja. Comencé a hilar las palabras en mi mente como si fueran un plan maestro. Tendría que enfrentarlos a todos, pero la verdad nunca es sencilla. Y en este proceso me di cuenta de que no solo luchaba por mi reputación, sino por mi propia identidad. Blue me miró a través de su computadora, una negra mirada de complicidad. «Sé que estás buscando respuestas, pero a veces es mejor no sacudir el árbol». Su advertencia resonó en mis oídos, pero el deseo de justicia era más fuerte que el miedo. Y ahí, en ese rincón sombrío de la oficina, una chispa de determinación encendió mi espíritu. La revelación final aún estaba muy lejos, pero una cosa era segura: en este complicado juego de lealtades y traiciones, yo estaba decidido a desenterrar la verdad. Mientras me adentraba más en este trepidante laberinto de secretos, la sombra del traidor y su motivación seguirían acechándome, dejando tras de sí un rastro de preguntas que prometían respuestas aún más impactantes. Y lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar mi vida para siempre. Fue un martes matutino, y el silencio en la oficina se sentía como una tregua tensa, una calma que precede a la tormenta. Cuando llegué, el aire estaba cargado de murmullos disimulados y miradas de soslayo.
Caminé hacia mi escritorio, el sonido de mis pasos resonando en el suelo de esmalte, como un eco de advertencia. ¿Todo bien?, preguntó Laura, mi compañera de trabajo, con un tono que intentaba ser casual pero que me decía que lo sabía todo. Todo en orden. Gracias, le respondí, aunque la incertidumbre retumbaba en mi pecho. Abrí mi computadora, en un intento por sumergirme en el trabajo y evitar que los pensamientos oscuros me consumieran, pero no funcionó. Cada clic del ratón resonaba como un tambor. Sabía que Carlos y Javier probablemente estaban planeando su próximo movimiento, sus risas ahogadas aún vibrando en mis oídos. ¿Viste la exposición de la nueva campaña? Laura intentó distraerme, pero su mirada era como un mapa, ansiosa por entrar en el laberinto de mi mente. No lo he hecho, dije rápidamente, sabiendo que mi mente había regresado a la oscuridad del mensaje revelador que había circulado como un virus en la oficina. Las horas pasaron, pero sentí que el tiempo se había detenido. En mi mente, una batalla se libraba entre mi necesidad de saber la verdad y el miedo de lo que esa verdad implicaría. Salí a la terraza a respirar un poco de aire fresco, la brisa acariciando mi rostro y trayendo el aroma de las flores de los jacarandas cercanos. Pero incluso el aire fresco no podía ahuyentar el tufo de la traición que se cernía sobre mí. De repente, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Aló?, pregunté con cautela. «Soy Esteban», respondió una voz que nunca pensé escuchar tan tarde. «Necesitamos hablar». La irritación y curiosidad hicieron chocar mis emociones. «¿Sobre qué?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «Esto no se trata solo de ti, Ana, hay más en juego. Nos vemos en el café a las 3», dijo, y la llamada se cortó. Miré mi reloj. Tenía menos de una hora para activar todos mis sentidos y prepararme para lo que podía ser una pista decisiva o una trampa mortal. 3, 2, 1. La puerta del café se abrió y sentí un golpe de nerviosismo. Esteban estaba en el rincón más oscuro, escondido entre sombras y una nube de humo de café. «Tienes que escucharme», me dijo en un susurro, como si estuviera compartiendo un secreto que podría derrumbar imperios. Lo que pasó en la oficina no fue un accidente, lo filtraron a propósito. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, mi voz temblando con ansiedad. Las palabras que salieron de su boca me dejaron helado. «Ana está más involucrada de lo que piensas. Ella sabe quién lo hizo. Y lo que hacen no es solo un juego». Mis pensamientos fluyeron como ríos, intentando conectar cada pieza de este rompecabezas retorcido. «Ana, la persona en quien más confiaba, ¿tenía un papel en todo esto?». Sentí que el mundo se me venía abajo. Antes de seguir con esta revelación impactante, una rápida alerta para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que verifica si aún estás suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, regresando al momento crucial, mientras Esteban miraba por encima de su hombro, asegurándose de que nadie nos escuchara, un tingido de alerta repicó en mi mente. «Tienes que hacer lo que sea necesario», añadió, con seriedad. «Si no descubres la verdad ahora, podría costarte más de lo que imaginas». Sus palabras eran como agujas, pinchando la burbuja de confort que intentaba construir alrededor de mí. Salí del café sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Las dudas ya no eran solo sombras, eran monstruos acechadores. Lo único claro era que debía confrontar a Ananam. La verdad tenía que salir de la oscuridad, incluso si eso significaba confrontar mis propios demonios. Mientras me dirigía a la oficina, las palabras resonaban en mi mente. «Estás en un juego mucho más grande del que imaginabas. ¿Quién sería el verdadero titiritero? Y más importante aún, ¿qué pasaría si le daba la espalda a la verdad? Desde que tengo memoria, siempre he tenido un don para la escritura. Pero lo que comenzó como una simple pasión, se había convertido en una lucha por justicia. La angustia me envolvía al darme cuenta de que un correo íntimo, nunca destinado a ser visto, había sido filtrado. La vida que conocía se tambaleaba, y todo había comenzado con una broma de oficina que se tornó en un vendaval que amenazaba mi reputación. Era un jueves por la mañana y el aire en la oficina estaba cargado de susurros. Los zumbidos de las computadoras se mezclaban con risitas nerviosas. «No puedo creer que lo hayan hecho», murmuré, mientras leía la última cadena de correos que había ido a parar a mis manos. Mi corazón se aceleraba y de repente me sentí en el ojo de un huracán.
Ya no puedo contenerme, tienes que saberlo. Grité a Javier, que pasaba junto a mí. ¿Qué está pasando exactamente? Su mirada era como un espejo de mi confusión. En sus ojos había valido y temor. ¿El correo que filtraron? ¿Has visto las repercusiones? No, me respondió. Pero antes de que pudiera contestar, Laura interrumpió, con una expresión de pánico. Carlos ha estado hablando de ti. Dijo que la oficina necesita saber la verdad, y que tú eres el único culpable. ¿Culpable de qué? Inquirí, el miedo palpitando en mi pecho. No puedo seguir así. No puedo ser el villano de esta historia. Sentí como si el suelo se deslizara bajo mis pies. La oficina, mi refugio, se transformaba en un campo de batalla de miradas y murmullos. La delación se sentía palpable, como una niebla densa, y aunque intentaba concentrarme, cada sonido, cada paso resonaba en mi mente como un tambor. Decidí escapar a la sala de descanso, un lugar donde aún podía aferrarme a un rayo de calma. Pero ni siquiera allí encontré paz. La risa burlona de Carlos retumbaba en mi cabeza. Esto es una broma, amigo. Recordaba su tono despreciativo. Esto no es una broma, les grité a todos. Pero las palabras se desvanecieron en el aire. Fui perdiendo la esperanza. ¿Cómo iba a enfrentar a todos? ¿Cómo podría demostrar que era inocente cuando todos me miraban como si fuera un paria? De repente, miré por la ventana. El sol titilaba, pero mi corazón era un agujero negro, sumido en la desesperanza. Mientras pensaba en cómo actuar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Esteban, el informante. Quiero ayudarte, decía. Una chispa de esperanza brotó en mí. ¿En serio? Respondí, mi mente llenándose de posibles soluciones. Él había sido el único que no me había señalado. En el café de la esquina, 3 de la tarde, la tensión crecía dentro de mí. Tenía que llegar a la verdad, debía enfrentar a este laberinto de traiciones. Caminé hacia el café con el corazón pesado, sintiendo cómo el aire se volvía más espeso con cada paso. La ansiedad empezaba a hacerme mella, pero al mismo tiempo, una llama de determinación se encendió en mi pecho. Voy a descubrir quién me traiciona, pensé. Cuando entré al café, la campanita sonó, destellando un eco en mi mente. Esteban estaba en un rincón oscuro. Su expresión era grave, y su mano temblaba ligeramente mientras sostenía una taza. Tienes que saber que hay más de lo que crees. Ana no es quien dice ser, sentenció. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo como una ola de desconfianza comenzaba a ahogarme en el correo. No lo filtraron por accidente, continuó, su voz baja. Ella sabe más de lo que te imaginas. Mi mente daba vueltas. Cada palabra de Esteban era como un ladrillo añadido a la pared que me rodeaba. Ana, la persona que pensaba que era mi aliada, ¿en realidad era parte del problema? La revelación me atormentaba mientras una nuez de angustia se formaba en mi estómago. Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una rápida alerta para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que verifica si aún estás suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, regresando al momento crucial, la tensión se hacía palpable entre Esteban y John. Toma esto en serio. No estás solo. Hay quienes todavía quieren verte ganar, agregó. Sus palabras resonaron dentro de mí como un tambor, un llamado a la acción, a no sucumbir ante el caos, a ni a pelear. Estaba decidido a descubrir la verdad detrás de todo este entramado, porque no se trataba solo de limpiar mi nombre, se trataba de encontrar mi voz nuevamente. Mientras salía del café, sabía que esta era solo la punta del iceberg. La siguiente movida era crucial y podría cambiarlo todo. La casa del traidor había comenzado, y no tenía intención de darme por vencido. La verdad estaba esperando ser desenterrada, y yo estaba listo para afrontarla sin importar lo que me costara. Desde que tengo memoria, siempre he tenido un don para la escritura, pero lo que comenzó como una simple pasión se había transformado en una lucha por justicia, que amenazaba con consumir todo a mi alrededor. La angustia crecía en mi interior, y cada día parecía más difícil distinguir entre amigos y enemigos. Justo cuando pensaba que había encontrado un camino claro hacia la verdad, me encontré en medio de un torbellino de mentiras y traiciones que me arrastraban hacia la incertidumbre. Era un viernes de sol radiante, y la oficina estaba llena de murmullos y risitas nerviosas. La tensión era palpable, y todos parecían tener algo que decir, pero nadie se atrevía a hacerlo.
Mi mente estaba a 1000 por hora, tratando de organizar las piezas del rompecabezas que se desmoronaba a mi alrededor. La mirada furtiva de Carlos y la actitud distante de Javier se clavan en mí como dagas invisibles. ¿Qué más pueden estar planeando?, me preguntaba, mientras intentaba concentrarme en mi trabajo. Fue entonces cuando decidí enfrentar a Ana. Tenía que hacerlo. Era la única que podía darme una respuesta sobre lo que estaba sucediendo realmente. Caminé hacia su oficina, con el corazón latiendo con fuerza. Al tocar su puerta, sentí un nudo en el estómago. «Ana, ¿puedo hablar contigo?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Claro, adelante», respondió, su atención desviada por la pantalla de su computadora. Cuando me senté frente a ella, noté que había una cierta tensión en el aire. He escuchado algunas cosas sobre el correo. Comencé midiendo cada palabra. Ana me miró, y en sus ojos vi algo que no podía entender del todo. «Algunas personas creen que tienes algo que ver con todo esto», dijo, su tono un tanto distante. «Es solo un rumor, pero puede que necesitemos aclararlo». ¿Rumores? Esto no es un chisme de oficina. Ana, mi reputación está en juego, respondí, el tono de mi voz incrementándose. ¿Sabes algo de lo que está pasando realmente? Ella dudó un momento, como si estuviera calculando algo. No puedo hablar de eso aquí, pero hay más en juego de lo que piensas. Me quedé en silencio, pensando en las palabras de Esteban, el informante que había prometido ayudarme. Tal vez era hora de abordar este juego con más estrategia. «Llévame a donde puedas hablar sin miedo», le dije, sintiendo que la verdad estaba al alcance, pero también oculta detrás de un velo de incertidumbre. Ana sintió lentamente y nos dirigimos a un pequeño café cercano, un lugar que solíamos visitar juntos durante los buenos tiempos. El aroma del café recién hecho nos envolvió tan pronto como entramos, una mezcla de aromas que al instante me hizo sentir más cómodo, pero no menos ansioso. Nos sentamos en una esquina apartada y cuando Ana comenzó a hablar, su voz tembló ligeramente. «Lo que te han dicho sobre mí no es todo cierto. Hay cosas que no puedo explicar sin comprometer a otros», admitió, mientras el nerviosismo la envolvía como una segunda piel. Sentí como cada palabra se hundía como un ancla en mi pecho. «Oh, ¿quién es el responsable, Carlos, Javier? Oh, ¿hay alguien más?», interrogué. Sabía que la respuesta que buscaba no sería sencilla. Ana tomó un sorbo de su café, evitando mi mirada. «No puedo», comenzó, pero yo le interrumpí. «No tengo tiempo para juegos. Mi vida está en juego aquí. Dímelo», exclamé, sintiendo que la presión aumentaba. En ese instante, el camarero se acercó con nuestra orden, y Ana aprovechó el momento de distracción para recomponer sus pensamientos. «Lo que pasó es grande. Los rumores fueron solo el inicio. Hay personas aquí que quieren desestabilizarte a toda costa. Carlos no es el único que está detrás de esto», explicó. Su voz era apenas un susurro. «Hay alguien en un nivel más alto, alguien que es clave en todo esto». Su mirada se adensó y sentí que la atmósfera se tornaba pesada. Gracias a sus palabras, todo lo que había sentido hasta ahora empezó a cobrar sentido. «¿Quién? Dímelo». «¿Qué hundo?», insistí, el pánico acechando en mis entrañas. Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una rápida alerta para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que verifica si aún estás suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, regresando al momento crucial, te daré un nombre, pero tienes que prometer que irás con cuidado. Esto puede ponerte en peligro, dijo Ana, sus ojos amplios de preocupación. La persona detrás de todo esto es alguien que tú conoces. Y cuando lo descubras, entenderás que todo esto ha sido un juego desde el principio. El aire se volvió pesado y una fría oleada de angustia recorrió mi espalda. No podía creer que el traidor fuese alguien cercano. Alguien de quien nunca sospecharía. «Dime el nombre, por favor», murmuré, sintiendo que el tiempo se detenían. «Es Esteban», susurró, y la revelación heló mis venas. ¿Por qué me había ayudado si era él el responsable? Sentí que el mundo se me venía abajo. «Debes estar equivocado», balbuceé, luchando contra la incomprensibilidad de la situación. «No, yo vi los correos. Él está enredado en esto. Y si no actúas pronto, podrías perderlo todo», concluyó.
y la desesperación llenaba su voz. Mientras dejaba el café, la fragancia del café se fue desvaneciendo a mis espaldas. Ahora, estaba en la mira de un juego en el que no solo tenía que descubrir la verdad, sino también confrontar a alguien a quien había considerado un aliado. La próxima jugada era esencial, y una sombra se cernía sobre todo lo que había creído cierto. Mientras pensaba en cómo enfrentar todo esto, me congelé al escuchar un sonido familiar que me hizo girar rápidamente. Una figura se aproximaba desde la entrada de la oficina. Era Esteban, y con él la tormenta apenas comenzaba. Siempre he creído que las palabras son poderosas. Desde pequeño, escribir era como una segunda piel para mí, algo que me daba fuerza y claridad. Pero este don, que creía como mi aliado, se convirtió en mi mayor enemigo. Cada vez que trataba de avanzar, cada intento por aclarar mi nombre, postergaba el momento de aceptar que la verdad se había vuelto un laberinto de traiciones. Todo comenzó hace semanas, cuando un correo filtrado sacudió los cimientos de mi vida. En un giro, pensé que estaba cerca de la verdad, pero cada descubrimiento arrastraba más preguntas que respuestas. Finalmente, tenía que afrontar a Esteban, aquel en quien había depositado mi confianza, y la traición se volvía una sombra inminente. Al entrar al café donde habíamos acordado encontrarnos, el aroma a café recién hecho invadió mis sentidos, pero no podía disfrutarlo. Mi corazón latía con fuerza, y la tensión vibraba entre nosotros. ¿Por qué, Esteban?, le pregunté, las palabras casi temblando en mi boca. Él se encogió de hombros, su rostro impasible. No tuve más opción. No es solo tu reputación, hay más en juego de lo que puedes imaginar. No me digas que te has aliado con Carlos, le dije casi incrédulo, sintiendo que la furia estallaba en mí. ¿Por qué me ayudaste si eras parte del problema? Mis razones son más complejas de lo que crees, murmuró, eludir mi mirada, pero su evasión solo aumentaba mi rabia. Siempre hemos luchado por lo mismo, pero este es un juego al que no puedo seguir jugando, añadió, mientras miraba a su alrededor, como si temiera que alguien escuchara. ¿Así que te rendiste? ¿Dejaste que los demás arruinaran tu vida y la mía? Le espeté a la ira y la desesperación competían en mi pecho. Las otras personas en el café parecían ajenas a nuestra tensión, disfrutando de la vida cotidiana mientras nosotros lidiábamos con lo que podría terminar en nuestra perdición. Todo esto estaba diseñado para desestabilizarnos, incluso a ti. Carlos quería que todos guardáramos silencio, dijo, y su tono era grave, como si el mundo se desmoronara entre nosotros. De repente, mi mente se iluminó con una idea. Tienes que ayudarme a descubrir quién realmente está detrás de esto. Necesito pruebas, le exigí, sintiendo que había más en juego de lo que sabíamos. ¿Y si te digo que hay algo más peligroso que el hacker detrás del correo? Hay alguien que está orquestando todo desde las sombras. No es solo un juego de oficina, habló con un tono casi conspiratorio. Podrías terminar muy mal si no tienes cuidado. Las palabras de Esteban me aterraban, pero me dejaban con una sensación de urgencia. Sabía que esta revelación era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Lo que importa ahora es desenmascarar al verdadero enemigo, respondí, firmemente decidido a seguir adelante, aunque el camino se tornara más oscuro. Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una rápida alerta para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que verifica si aún estás suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, regresando al momento crucial, la conversación se tornó más densa que el ambiente del café. El sudor comenzó a resbalar por mi frente mientras visualizaba todos los pasos que debía tomar. Salgamos de aquí. Necesitamos un lugar donde podamos hablar sin que nadie nos escuche, le dije, mirándolo a los ojos, buscando un atisbo de la lealtad que solíamos compartir. Salimos con paso decidido, en busca de respuestas, mientras mis pensamientos eran un torbellino. La verdad que tanto había buscado estaba allí, oculta a simple vista, y tenía frente a mí a quien podría ayudarme a desentrañarla. Pero mientras cruzábamos la calle, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser acechado era ineludible. No sabía si estaba siendo observado, pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. Estaba a punto de enfrentar las traiciones que se habían construido a mi alrededor, y el destino de todos los involucrados dependía de nuestra próxima jugada. Con cada paso, sabía que un juego
peligroso se desataba, y que, al final, nada sería como antes.